Bienvenidos a esta exposición correspondiente a la asignatura Medicina A. Mi nombre es Daniel Piñeiro y continuando con el enfoque del paciente con enfermedad cardiovascular, veremos la segunda parte del examen físico. Pasemos ahora al examen respiratorio. El examen respiratorio es sumamente importante en el paciente con enfermedad cardiovascular. Probablemente el ruido respiratorio más importante sea el rale crepitante, es decir, inspiratorio, que se observa en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Del mismo modo, la presencia de derrame pleural, particularmente derecho, va a ser frecuente en los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. El examen del abdomen también es sumamente importante. Tenga en cuenta que existe una continuidad sin válvula interpuesta entre la aurícula derecha, las venas cavas y el hígado. De modo que el hígado va a ser una expresión de la presión que exista dentro de la aurícula derecha. En este caso vemos un examinador palpando el borde inferior del hígado. También es importante la ocultación del abdomen, particularmente en los pacientes que tienen patología de la arteria aorta. En presencia de aneurisma de la aorta puede no solamente palparse, sino incluso verse latidos abdominales que corresponden a la dilatación aórtica. El examen del hígado es sumamente importante, ya que la dimensión del hígado entre el borde superior de matidez determinado por percusión y el borde inferior determinado por palpación, percusión o mediante la maniobra del rasguño que veremos dentro de unos minutos, no debe superar los 12 centímetros. A continuación veremos un video sobre el examen del hígado. Examination of the liver. Clinical examination of the abdomen should always include percussion, palpation, and optionally auscultation of the liver. Palpating a normal-sized liver is often difficult. It usually extends beyond the rib cage in the area of the right midclavicular line and traverses the epigastric region. Even in this region, the liver can only be felt through deep palpation. Start the examination by asking the patient to exhale. Afterwards, as the patient is inhaling, slowly slide your fingers towards the right rib cage so they are near the liver's edge. When the lower liver edge is felt, its surface structure, consistency, and size can be evaluated. Since a severely enlarged liver can extend as far as the lower abdomen, palpation should start further down in the right lower quadrant. If necessary, bimanual palpation can help locate the liver in patients with a larger abdominal diameter. Another possibility to determine the size of the liver is the scratch test, although its reliability and precision remain controversial. One method is to place the stethoscope on the chest just below the xiphoid process. Lightly scratch the abdominal skin in the right lower quadrant with a fingernail, parallel to the expected liver border. The air-filled bowel loops under the fingertip poorly transmit the sound waves to the stethoscope. Proceed with the scratch test by gradually moving cranially towards the rib cage. The transition from bowel to liver tissue, through which sound waves can travel faster, is notable for a sudden increase in the loudness of the scratching and marks the lower liver border. Continue the scratch test further upwards until a sudden drop in loudness is observed, marking the transition from liver to lung. This is where the upper liver border is located. In this patient, percussion, palpation, and scratch test reveal a physiological liver size. The craniocaudal length of the right liver lobe in the midclavicular line is around 10 centimeters.
These examination techniques can help in examining a suspected hepatomegaly, but do not replace the standard clinical practice of abdominal ultrasound, which helps assess the liver more precisely. Como hemos visto, la prueba del rasguño del hígado puede ser sumamente útil, particularmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca y hepatomegalia de esta causa, debido a que en estos casos la hepatomegalia suele ser una hepatomegalia blanda que dificulta la palpación. La prueba del rasguño consiste en colocar el diafragma del estetoscopio sobre el borde superior del hígado, rasguñar suavemente la piel por debajo del borde hepático y rasguñar metódicamente hacia arriba hasta que el sonido sea audible por la presencia de la masa hepática. Otra maniobra que es sumamente útil es el reflujo abdomino-yugular, conocido también como reflujo hepatoyugular. Consiste en que el paciente se coloque en posición de modo que se puede ver el pulso yugular, se presiona el abdomen 20 a 35 milímetros de mercurio lenta y en forma sostenida durante 15 segundos, y esto debe aumentar la presión venosa yugular a más de 3 centímetros, que se sostiene por más de 15 segundos en caso de existir reflujo abdomino-yugular anormal. En este caso vemos cómo el examinador comprime el hígado y obtiene el reflujo hepatoyugular que al suspender la presión persiste más de 15 segundos por encima de 4 centímetros. Esta es una ilustración del reflujo abdomino-yugular y de la presión en la aurícula derecha, que aumenta durante la presión abdominal y disminuye rápidamente al cesarla, cosa que no sucede cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Testing the hepatojugular reflux. Examining the hepatojugular reflux is helpful in diagnosing cardiac insufficiency, especially when typical clinical signs like edema are missing. The main idea is to manually mobilize a large amount of blood from the abdominal cavity and consequently increase the volume load on the right side of the heart. Observing the jugular veins can help determine how the heart reacts to the increased venous return. Before testing if a hepatojugular reflux is present, observe the position of the jugular veins and their volume. This is best accomplished with a patient that is lying down, as the veins are best visible in this position. The upper body is then elevated to about 45 degrees. The contour of the jugular veins should disappear. The hepatojugular reflux can now be tested by applying moderate pressure just under the right rib cage for about 1 minute. This action increases venous return by mobilizing blood from the abdominal area. A positive reflux occurs as blood builds up in the jugular veins, which is apparent as they distend. In healthy individuals, a distension may be visible for a few seconds before it disappears, as a healthy heart increases outflow in response to the increased volume load.
If jugular vein distension and pulsation persist, though, it could indicate a congestion of blood before the right-sided heart due to heart failure, for example. Pasemos ahora al examen de las manos. Existen determinadas cardiopatías congénitas que se asocian con alteraciones anatómicas de las manos. En este caso vemos un paciente que tiene el dedo pulgar digitalizado, es decir, con 4 falanges. Esto es característico del síndrome de Holt-Oram, que va asociado a comunicación interauricular. En otros casos lo que podemos ver son dedos largos, lo que se llama aracnodactilia, que va asociado al síndrome de Marfan y a otras patologías similares. Acá vemos cómo la longitud del pulgar supera ampliamente la que es habitual. Vemos acá un ejemplo de hiperlaxitud de los dedos que se asocia a síndromes como el Ehlers-Danlos y similares. Este es un caso de hipocratismo digital, es decir, de uñas en vídeo de reloj. Acá vemos cómo existe el hipocratismo digital u acropaquia. La uña excede el ángulo llamado de Lovibort, excede los 180 grados. Puede haber hipocratismo digital tanto en las manos como en los miembros inferiores. Este es el llamado signo de Shamrot, es decir, que normalmente al oponer dos dedos de dos manos existe una pequeña ventana que desaparece en los pacientes que tienen hipocratismo digital. Otros signos que pueden verse a nivel de las uñas son las astilias que se observan en la endocarditis infecciosa. El signo de Bo son unas marcas en forma transversal en las uñas que coinciden con situaciones de gran estrés emocional como el infarto agudo de miocardio o internaciones por muerte súbita, etc. Este es un caso de leuconiquia donde se observan las marcas blancas a nivel medio de las uñas. Y este es un caso de koiloniquia. La koiloniquia generalmente se asocia con ferropenia. Existe lo que se llama distrofia ungual mediana, que son unas rayas en forma longitudinal a la uña. Incluso existen los canales centrales de las uñas con deformidad de abeto de Heller. Estos son los típicos nódulos de Osler y las lesiones de Janeway característicos de la endocarditis infecciosa. Un hecho importante a examinar las uñas es la velocidad del relleno capilar, que normalmente es menor a 2 segundos. To assess a patient's capillary refill time, pinch a nail bed between the pads of your finger and thumb and hold it for 5 seconds. When the pressure is released, the nail will initially look blanched and pale, but should quickly return to its normal colour. The time it takes for this to happen is the capillary refill time and should be less than 2 seconds. En este caso vemos la coloración azulada de las manos que corresponden con cianosis. Existen pacientes que tienen cianosis periférica, como en este ejemplo. También es importante el examen de... Vemos acá la presencia de xantomas a nivel ocular
que van acompañados con síntomas a nivel de las articulaciones de los nudillos, a nivel de los tendones e incluso en la zona axilar. Es importante el examen de los ojos para ver la coloración y la palidez en el caso de anemia, el arco senil o gerontoxon, y el examen de la boca va a mostrar que litis angular, que puede asociarse a enfermedades como la ferropenia, cianosis, y con esto damos por concluido el examen cardíaco, puntualizando los hechos que hay que ir realizando durante el examen: lavado de manos, presentación y explicación del examen, consentimiento, exposición al paciente de las posiciones apropiadas, la realización del examen, la inspección y evaluación de las manos, la evaluación de los pulsos, la evaluación de los pulsos carotídeos, la inspección de los ojos, de la boca, del precordio, la ocultación, las maniobras para la ocultación y finalmente nuevamente el lavado de manos. De modo tal que el examen cardíaco es no solamente el examen del precordio, sino un examen clínico completo y detallado. Les agradecemos su atención en esta exposición y los invitamos a la última exposición dedicada al examen vascular periférico. Muchas gracias.